Doctora Carmen Fontana, gusto de saludarla, buen día. Gracias, buen día, un gusto de estar con ustedes. Igualmente. Doctora, ¿votó ayer? Sí, hemos votado, muchos hemos votado ayer. Nos llamó la atención algunos comentarios, o nos llamaron la atención varios comentarios, la cantidad de personas votando en el día de ayer, incluso algunos se atrevían a decir más participantes que cuando se eligen las autoridades del propio Colegio de Abogados. ¿Por qué tanto interés? La verdad fue sorprendente, incluso se presentaron 5 listas, que es algo rarísimo para el Colegio de Abogados, sobre todo porque lo que estaba en disputa es un cargo de titular para integrar el Consejo Asesor de la Magistratura por parte de los letrados y un suplente. Es decir, por un cargo se movilizó un número altísimo de letrados, una fuerte publicidad, propaganda, llamados telefónicos, realmente una gran movilización para lo que es un cargo en el Consejo Asesor de la Magistratura. ¿Pero qué se juega? Esto es para que la gente cobre conciencia del valor estratégico que ha tomado el Consejo Asesor de la Magistratura en las designaciones de los magistrados. Diríamos que es un órgano, a mi entender, si bien se lo pondera porque ha despolitizado la designación de los magistrados, tal despolitización está muy lejos de ser cierta. ¿Por qué? Porque el Consejo Asesor de la Magistratura tiene en la mitad de su composición a integrantes de la legislatura. Es decir, no es un órgano absolutamente despolitizado. Pese que a la Constitución en ese punto era muy claro. Los legisladores, por la Constitución, tienen reservada de las etapas de designación de magistrados la tercera y última. Es decir, la primera, que es la de concurso de antecedentes y oposición, correspondía al Consejo de la Magistratura. La segunda, cuando se eleva la eterna, corresponde al Poder Ejecutivo, que selecciona una. Y la tercera correspondía a la legislatura, que es prestar o no acuerdo a ese candidato que le habían mandado el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la ley que reguló el Consejo de la Magistratura, a mi entender, de forma manifiestamente inconstitucional, incorporó legisladores dentro de un órgano que está en el ámbito del Poder Judicial. Es un órgano que colabora con el Poder Judicial. Y esa no había sido la intención del convencional constituyente. Sin embargo, hoy tenemos un órgano que está fuertemente politizado, la mitad de sus miembros son de origen político, y muestra que los abogados están sumamente preocupados por el manejo que lleva adelante el Consejo de la Magistratura, que la gente lo tiene que saber. Con vistas al año 2018, el presupuesto que va a manejar el CAN es cercano a los 83 millones de pesos. ¿Es mucho dinero para la función que cumple? Es muchísima para la función que cumple. Es un Consejo Asesor de la Magistratura que tiene que tomar los concursos. Es ad honorem, exactamente. Es ad honorem, pero tiene un presupuesto de 80... ¿Y en qué se gasta ese presupuesto? Hay que ver la futura rendición de cuentas. Supuestamente una parte es para el nuevo edificio, pero la gente tiene que saber que ya hay previsiones. De lo que es el presupuesto 2017 ya se reservaron 17 millones para el edificio y del presupuesto del 2016 5 millones. Es decir, no es que el ¿Es bueno edificio... que el Poder Judicial esté ligado, digo, a la administración de fondos? El Poder Judicial... Una cosa es el funcionamiento, digo, pero en este caso el monto que se maneja para el CAN... Lo que pasa es que el que maneja el CAN lo maneja solo el Consejo Asesor de la Magistratura. Es un presupuesto absolutamente independiente del que tiene el Poder Judicial. Este fondo es exclusivamente del Consejo Asesor de la Magistratura. Pero no se permiten gastos discrecionales, digo. No se supone que tiene que justificar todo. Exacto, todo tiene que estar justificado. Doctora, cuando usted habla de la Constitución, la que tenemos, la del 2006, cuando uno escucha inconstitucional, 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 ¿no es la mejor constitución que tenemos? No, no es la mejor constitución. Es muy mala esta constitución. Los tucumanos tienen que saber, esta constitución fue lo que hizo naufragar la República en Tucumán. Es pésima la constitución, así ha sido catalogada por la mayoría de la doctrina.
tuvo algunos aciertos, pero la mayoría, por ejemplo, el hecho de que exista hoy un Consejo Asesor de la Magistratura es producto de un fallo judicial de la Cámara Contenciosa, porque tal como estaba regulado en la Constitución del 2006, el Consejo Asesor de la Magistratura se formaba discrecionalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo, no en el ámbito del Poder Judicial como había querido la ley que declaró la necesidad de la reforma. Ahora, si queremos calidad institucional, ¿qué debemos hacer con la Constitución provincial? Porque el doctor Daniel Pose, más allá, digo, de la función que cumple, que es importante, porque además de ser vocal de la Corte, es presidente del Consejo Asesor de la Magistratura, no es una opinión cualquiera decir en un medio de comunicación, si por mí fuera, hay que reformar la Constitución. Usted dice, es pésima. Ahora, ¿qué hacemos con la Constitución? ¿Hay que modificarla? La Constitución... ¿Y cómo la sacamos de algún interés político? Exacto. Ahí tenemos dos cosas. Una cosa es la necesidad de la reforma, que el texto tiene que ser necesariamente reformado. Otro tiene que ver con la oportunidad política. ¿Por qué? Porque uno de los peores capítulos de la Constitución es la del régimen electoral. Si hoy vamos a una elección de convencionales constituyentes con el régimen que fija la Constitución, seguramente vamos a tener otra Constitución desastrosa, porque el régimen electoral que se diseñó en la Constitución del 2006, la gente tiene que saber, es perverso. El tema de los acoples ha causado muchísimo daño a las instituciones en la República. Hemos visto lo que ocurrió con las elecciones del 2015. Si no queremos volver a ese sistema, hace falta, y no hace falta una reforma de la Constitución, con normas, con leyes que se implementen, que restrinjan el tema del acople, que definitivamente incorporen el voto electrónico, que establezcan una lista única, podemos transparentar efectivamente el sistema electoral. Y una vez que esté transparentado el sistema electoral, discutir si hay el necesario consenso de todos los sectores de la sociedad para encarar una reforma constitucional. Creo que fue clarita. Usted dice, para reformar la Constitución no es necesario ir de lleno a la reforma. Exacto. Primero, reformular el sistema electoral en la provincia de Tucumán y después elegir el sistema, el mejor, para la elección de los convencionales constituyentes. Exacto. No podemos ir a una reforma constitucional con la posibilidad de que hay 500 partidos. Eso es absolutamente ilógico. Hemos visto clasificados alquilando partidos políticos. Eso no se vio nunca en ningún lugar del país. La gente se asombra de haber descubierto que hay alquiler de partidos políticos. Con ese sistema es imposible afrontar una reforma. Y la segunda, hay que establecer un sistema de un referéndum posterior. Es decir, toda reforma constitucional que se haga después debe ser votada por el pueblo para verificar si efectivamente el constituyente cumplió con la oferta que le hizo al pueblo. Porque al pueblo, en la reforma del 2006, se le ofreció autarquía judicial, la independencia del Ministerio Público, la regulación del amparo colectivo, una efectiva autonomía municipal. ¿Y qué pasó con todas esas cláusulas que se le ofrecieron? Ninguna Por ejemplo, se sancionó. ¿le podemos explicar? Usted es profesora también en la universidad, abogada constitucionalista. ¿Qué es el Ministerio Público? ¿Le podemos explicar al televidente qué función cumple el Ministerio Público? La gente, para que lo entienda, el Ministerio Público, que está dividido en dos partes. Hay un Ministerio Fiscal, que es el que lleva adelante la acusación penal, y un Ministerio de la Defensa, que es para la defensa de los pobres y ausentes. ¿Cuál es el gran tema? El Ministerio Público defiende el orden público constitucional. Es el defensor de todos los ciudadanos que no pueden llevar adelante la acción, sobre todo la acción penal, para que se castigue los delitos. De tal manera que ese es el instrumento más importante de defensa de la sociedad. ¿De quién depende hoy? Hoy depende justamente del ministro
de la Corte, el ministro Edmundo Jiménez, que ha sido miembro de todos los sucesivos gobiernos que hemos tenido. Ahora, ¿ese ministerio depende de la Corte Suprema de Justicia o es independiente? Ahora, con la ley que se ha sancionado, que es una ley igual inconstitucional, porque nunca en la Constitución se llegó a concretar la independencia del Ministerio ¿Ustedes ya hicieron Público. presentación sobre este tema? No, el colegio público era el que iba a aventar, porque el gran problema de hacerlo es la falta de legitimación, porque seguramente la Corte, nosotros hemos, por ejemplo, cuestionado la integración del Consejo de la Magistratura, Que salió el fallo. Sin embargo, el fallo fue adverso en cuanto a la integración de políticos, no reconociendo legitimación para actuar. Más allá de algún posicionamiento que lo pueda tener político, ¿no? Digo, para el sentido común, en líneas generales, ¿qué importancia tiene la elección, por ejemplo, del 22 de octubre para todo el contexto nacional y donde está Tucumán? Pero ¿qué importancia tiene una elección intermedia como la que vamos a tener el 22? Y que es la definitiva, digo. Exacto. La gente tiene, y esto quiero que quede claro, el sistema de elecciones en la Argentina es muy atípico. Normalmente no hay elecciones de medio término en otros sistemas. ¿Por qué? Porque 2 años es muy poco para que un gobierno que recién ha sido elegido pueda haber adoptado todas las medidas que puedan encauzar la política con vistas a terminar el periodo de 4 años. Entonces, normalmente, o como es en Estados Unidos, cada 2 años hay renovación total, pero no renovación por mitades. ¿Por qué? Porque uno está metiendo una cuña dentro de lo que es el Congreso cuando se están adoptando políticas legislativas a largo término. De tal manera que esto muchas veces termina siendo un obstáculo para el que está actualmente en el gobierno, este recambio del Congreso que no permite tomar o terminar políticas legislativas que ya se estaban adoptando. De tal manera que es con vistas a los 4 años, importa ver cuáles son las políticas nacionales que queremos apuntar. La gente tiene que ver cuáles han sido las conductas de los partidos políticos que hoy se postulan con vistas a la terminación de estos 4 años del gobierno de Cambiemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la bandera, por ejemplo, hoy, acá, del gobierno actual de Tucumán? El federalismo. Esa ha sido una de las banderas, y la otra es que no va a incrementar. Está incorporada dentro de la Constitución también, ¿no? Y la otra, que no va a incrementar las tarifas. La gente tiene que saber quién miente con el discurso. En el tema de las tarifas, el gobierno dice, no voy a aumentar la tarifa de la luz. Primero, ya hemos sufrido un aumento. Segundo, el que fija la tarifa es el ERCEP y no el gobierno. Que reconozcan que ese organismo está cooptado y que los usuarios estamos indefensos es otra cosa. Y la tercera, el proceso de la luz tiene 3 etapas. Las 2 primeras etapas dependen del gobierno nacional. Solo la última y tercera etapa de la distribución puede ser fijado el monto en la provincia de Tucumán. Y eso de que ellos responden al federalismo, la gente tiene que saber que ya se han prescripto más de 5 periodos que el gobierno de Tucumán no había reclamado el 15% de la coparticipación que a nosotros nos correspondía, que son hoy más de 16.000 millones de pesos sin la actualización. O sea que no son campeones ni del federalismo, ni de defensa de las tarifas, que los usuarios tucumanos estamos muy indefensos en materia de tarifas. Entonces, la gente tiene que pensar bien qué políticas quieren apuntar, qué es lo que quieren hacer con vistas al 22 de octubre y no dejarse engañar con distintos lemas que les están diciendo acá en la provincia de Tucumán. Ahora, usted cuando habla de este monto, si hubiera una demanda histórica de Tucumán, perdida allá en el tiempo de 12, 14 años a esta parte, Tucumán estaría saneadas sus finanzas, hubiera saneado todas sus deudas. 16.000 millones de pesos. Es lo que se prescribió, porque la gente tiene que saber, cuando en el 2015 salió el fallo a favor de San Luis y Córdoba, el fiscal de Estado de la provincia de Tucumán interpuso la acción judicial. Sí. Entonces hay que contar 5 periodos para atrás, que son los que no están prescriptos. Pero de esos 5 periodos para atrás hay
otros 7 periodos que sí están prescriptos, que eran los que correspondieron prácticamente al gobierno kirchnerista. Esos están prescriptos y ronda aproximadamente... Para el ciudadano común. No los puede cobrar, los perdió. ¿Se los perdió? Los perdió. Tucumán perdió 16.000 millones de pesos por no haber reclamado el 15% de la coparticipación que el gobierno kirchnerista le estaba reteniendo a Tucumán, pese a que ya había desaparecido las AFJP. Eso es imposible de recuperar. Imposible de recuperar. Ese dinero Tucumán no lo recupera, porque así como Córdoba y San Luis habían iniciado una acción judicial... Y si no me equivoco, Santa Fe también. Santa Fe también, que lo están cobrando. Hoy, por ejemplo, hay una discusión en Santa Fe. Con la discusión en Santa Fe es la posición del gobierno, del doctor Lifchik, frente al gobierno nacional. ¿Qué dijo el gobierno nacional hoy? Rogelio Frigerio, estamos viendo la posibilidad de pagar esta deuda, que la reconocen. Ahora están viendo si dinero en efectivo o si se puede compensar en materia de obras públicas que podría llevar el gobierno nacional a la provincia de Santa Fe. Pero Santa Fe no perdió. No, Santa Fe inició su acción judicial en tiempo y forma. Santa Fe, Córdoba y San Luis van a cobrar. Nosotros ya no lo podemos cobrar, lo que está prescripto está prescripto. Según la doctrina de la Corte, son 5 años la prescripción de tributos. Si Tucumán se mantiene firme en estos años que podría recuperar la coparticipación, ¿de qué montos más o menos estaría hablando? Aproximadamente son unos 3.000 millones anuales. Anuales. ¿Y estamos hablando de cuántos años? Y estamos contando del 2015 acá son 2 años y hacia atrás 5 más 7 años, son 21.000 millones. Pero se han perdido 16.000. Pero se perdieron 16.000, exactamente. Con lo que era la actualización, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Aclaramos por las dudas, por allí no escucharon bien. ¿Me repasa entonces cuál debería ser el proceso en caso que la próxima integración, no sé si va a dar el tiempo, ¿no? Aunque todavía estamos antes de la renovación de autoridades que en el 2019 en la provincia de Tucumán. ¿Usted cree que hay tiempo de modificar el sistema electoral en Tucumán? Sí, si hay voluntad política, sí. La gente debe recordar que lo primero que había convocado el gobernador Mansur es a Tucumán Dialoga. ¿Se acuerdan? Con vistas a una reforma política. La Facultad de Derecho creó una comisión, nos hemos expedido a las diferentes cátedras en las posibilidades, tanto modificar solo el régimen electoral sin tocar el texto constitucional, o bien, llegado el punto de reforma de la Constitución, cuáles eran las posibilidades que planteaban las distintas cátedras. Se hicieron las dos opciones, pero Tucumán no terminó dialogando, el diálogo quedó en la nada, porque pasado el chubasco del 2015, cuando vieron que podían consolidarse y mantenerlo, obviamente que no iban a perder ese gran capital político que sigue significando el régimen electoral. Que la gente tiene que saber, la comisión que modificó el régimen electoral en la reforma del 2006 estuvo constituida la comisión exclusivamente por oficialistas. No hubo integración de los partidos minoritarios. No se les dejó tener ni voz ni voto a los partidos minoritarios en el régimen electoral. Lo último, ¿qué diferencia hay entre voto electrónico y boleta única electrónica? Bueno, el voto electrónico tiene que ver con la emisión del voto a través de la computadora. Que por allí se cuestiona si que no hay seguridad informática como para un voto electrónico. ¿Sí para la boleta? Sí para la boleta. La boleta es el sistema que... Pero eso, ojo, lo puede el legislador diseñar perfectamente para justificarlo, porque ustedes saben que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires sale el comprobante y uno verifica si es correcto o no es correcto y en el momento se puede Porque corregir. En algún momento se hablaba y se comparaba con el de Salta, que también ha tenido cuestionamientos. Claro, no. Pero ojo, como nosotros está en la Constitución, puede perfectamente ser reglamentado por una ley para darle certeza. Peor es ver videos donde se permite que se refajen fajas que se encontraban supuestamente en custodia del Tribunal de la Junta Electoral. Eso es peor. Así que llegó el momento de que todos tomen conciencia de que hay que modificar sí o sí el régimen electoral si queremos elecciones transparentes en Tucumán. Doctora Carmen Fontán, un gusto y bueno,
Seguramente vamos a seguir consultándola por varios temas, ¿no? Me quedé pensando en esto del interés por integrar el Consejo. Hubo más votantes en la jornada de ayer que cuando se eligen autoridades en el Colegio de Abogados. Por algo debe ser realmente, pero es así, porque el Consejo de la Magistratura además es un órgano con un altísimo presupuesto. Gracias, doctora. Al contrario. Compartiendo los primeros, la pausa y regresamos hasta las 9 de la mañana en la pantalla de Canal 10.